si Junts le pide como condición para apoyar una moción que se reúna usted con Puigdemont, ¿lo hará? ¿Teme usted un pucherazo electoral? ¿A quién le va a tender primero la mano, a Vox o al PSOE? ¿Qué es lo que más le preocupa de Vox? ¿Y qué opinión tiene usted sobre Trump? ¿Cómo piensa usted resolver el problema de la vivienda? ¿Y cuál es su plan para Radio Televisión Española? ¿Los incendios forestales son culpa del cambio climático, como dice el gobierno? ¿Está usted dispuesto a cambiar la ley electoral? ¿Cree usted que Zapatero acabará en la prisión? ¿Por qué cree usted que Sánchez cede tanto ante Marruecos? Alberto Núñez Feijóo, bienvenido a The Objective. Muchas gracias, encantado. España se encuentra sumida en una crisis política e institucional sin precedentes, yo diría, momentos muy críticos, y mucha gente se pregunta cuál es el plan en este momento del líder de la oposición. ¿El plan es ir a una moción de censura que acabe con esta crisis cuanto antes, o ya no merece la pena y es mejor esperar a unas elecciones? Mire, la votación que se ha producido a finales de junio, fin de periodo de sesiones, en el que por mayoría absoluta en el Congreso se vota la dimisión del presidente del Gobierno y en el caso de que no lo acepte la presentación de una moción de una cuestión de confianza, yo creo que es claramente una moción de censura de hecho. El presidente ha sido cesado por el Congreso de los Diputados políticamente, pero no legalmente. Y no legalmente porque eso solamente lo puede conseguir la moción de censura de acuerdo con la Constitución. ¿Qué ocurre? Que en este momento no hay los votos, los 4 votos que necesitamos para que una moción de censura prospere. Si hay algún ataque de dignidad por parte de los socios del Gobierno, que les está empezando a costar desde el punto de vista electoral muchos votos, digo que si hay alguna atisbo de dignidad, yo no descarto en presentar una moción de censura para que salga. Lo que yo no haré en ningún caso es facilitar que el señor Sánchez se quede. Y con una moción de censura, si no sale, interpretará que queda bendecido por el Congreso de los Diputados. Pero ha sido muy importante esa votación. Esa votación, pidiendo la dimisión por mayoría absoluta del presidente del Gobierno, es el cese político del presidente del Gobierno que no el cese legal. Pero no hay precedentes sobre que el Congreso de los Diputados haya votado a favor de la dimisión de un presidente del Gobierno. Es todo un pronunciamiento. Sí, pero no tiene consecuencias prácticas. Las consecuencias las tendría una moción de censura, por ejemplo, liderada por usted mismo. Pero me gustaría saber si ustedes, más que esperar esos 4 votos que lleguen, está haciendo algo activamente para conseguirlos. Es decir, ¿el Partido Popular se está viendo con Junts o el PNV, por ejemplo, para lograr esos apoyos? El Partido Popular ha hecho muchas cosas, y ha hecho muchas cosas porque hemos conseguido, por ejemplo, tumbar otra vez el techo de gasto del Gobierno, porque hemos conseguido no convalidar un Real Decreto Ley para seguir financiando Televisión Española. El Partido Popular, Vox, Junts y otros partidos, normalmente somos esos 3, hemos tumbado más de 170 votaciones en el Congreso. Y lo vuelvo a reiterar, es que no es un tema menor que el Congreso de los Diputados haya cesado políticamente a Sánchez porque le ha pedido su dimisión por mayoría absoluta. Todos los partidos, Junts, PNV, ¿sabe cuál es la propuesta del Partido Popular? Que es una moción de censura para convocar elecciones. Si alguien quiere convocar elecciones en España, el Partido Popular garantiza que se convocarán. Y por tanto los contactos son contactos públicos, sin necesidad de en los despachos escondidos detrás de las cortinas, sino contactos públicos. Y yo le vuelvo a reiterar, aprovechando su medio, de decir, en España necesitamos ir a las urnas imperiosamente. ¿Esta situación es insufrible? Absolutamente. Tenemos a un Ejecutivo que está pendiente de su agenda judicial y olvidado de la agenda política, a un Legislativo bloqueado por el poder del Ejecutivo y del Gobierno, y a un Poder Judicial perseguido e insultado por el Gobierno. Por lo tanto, España no funciona. España lleva 3 años en barbecho. Esta legislatura nació muerta y estamos ya en los últimos estertores de la legislatura en la que sería necesario convocar elecciones de forma inmediata. ¿Y si Junts le pide como condición para apoyar una moción que se reúna usted con Puigdemont, lo hará? Mire, la decencia política no es susceptible de negociación. Yo lo que planteo no es ser presidente del Gobierno y utilizar un año que queda de legislatura. No, yo no planteo esto. Yo lo que planteo es llegar al Gobierno,
tomar las decisiones mínimas imprescindibles y convocar elecciones. Y Junts sabe perfectamente que yo no voy a salir de España para negociar con nadie el futuro de España. Lo sabe perfectamente, lo sabe desde el año 2023, cuando a 4 votos de la investidura dije no. Y dije no en el año 23 y diría que no otra vez en el año 26. La dignidad de nuestro país exige que no se negocie el futuro de España fuera de España. Los señores del Partido Socialista le han mandado al señor Cerdán y al señor Zapatero a negociar con Puigdemont. Pues fíjese usted cómo está el señor Cerdán y el señor Zapatero. Hasta que eso le ha faltado el respeto a los señores de Junts. Esta semana hemos tenido una importante novedad y es que ha habido una sentencia de la justicia europea sobre la amnistía. Todos hemos interpretado que como mínimo podría allanar el regreso de Puigdemont en algún momento a España. No sé si esto a lo mejor también puede facilitar la moción de censura. ¿Usted lo ve así? Mire, nosotros respetamos las reglas de juego, por eso creemos en la democracia y por eso nos distinguimos del gobierno. Respetamos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Le corresponde seguir las reglas al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo hizo una consulta, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo se pronuncia y ha dicho que la utilización de fondos públicos no afectan al presupuesto de la Unión Europea y, por lo tanto, entiende que el tema de la amnistía es un tema de derecho nacional y del Estado miembro. Ahora, el Tribunal Supremo, una vez que tengamos la sentencia y el Tribunal Supremo la lea, pues la aplicará y le corresponderá tomar la decisión. Yo no sé si el Tribunal Supremo va a levantar cautelares o no va a levantar cautelares, eso le corresponde al Supremo. Somos un partido que acepta las sentencias, que acata las sentencias y que respeta las reglas de juego. Y por tanto, el Tribunal Supremo ahora tiene la palabra. Y sí me gustaría decir que diga lo que diga el Tribunal Superior y diga lo que diga en su caso el Supremo y el Tribunal Constitucional, lo que sí está claro es que la mentira política del señor Sánchez no puede ser amnistiada por parte de nadie. El señor Sánchez estuvo durante años diciendo que la amnistía no cabe en la Constitución. Durante la campaña electoral dijo claramente que no iba a amnistiar a aquellos que proclamaron la independencia de una parte de España y que, por lo tanto, que no se sometía a este chantaje, dijo, de los independentistas. La mentira del señor Sánchez, el trueque de yo te doy el Código Penal y tú me das los 4 votos para ser presidente del gobierno, eso, diga lo que diga el TJUE, diga lo que diga el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, ya queda en la hemeroteca y en la historia de nuestro país. No lo incluyó en su programa electoral, nos mintió durante toda la campaña electoral y, por lo tanto, la legislatura nace asentada en una gran mentira. Yo me he encontrado gente en su partido muy preocupada por la celebración de las próximas elecciones generales e incluso me transmiten que ellos preferirían que hubiera una moción de censura para evitar el riesgo de ir a unas elecciones en unas condiciones un tanto particulares con todo lo que está pasando. ¿Usted esto cómo lo ve? Pues es verdad que no hay ninguna decisión del señor Sánchez movida por la ingenuidad. Todas las decisiones del señor Sánchez tienen un único objetivo, sus intereses personales y sus intereses políticos. Por tanto, el señor Sánchez empezó como secretario general del partido, lo hemos visto, el vídeo lo ha filtrado alguien del Partido Socialista, incluido lo que se dijo allí aquel día, pues empezó siendo secretario general socialista con unas primarias y con unas urnas que se movían detrás de unas cortinas. Claro, empezó la mentira de esta legislatura que acabamos de referir. Es un señor que no tiene olfato para oler la corrupción en el asiento de al lado del coche, en el asiento de al lado del Consejo de Ministros y en el asiento de al lado de Ferraz, del Comité Federal del Partido Socialista, ¿no? Por tanto, es un personaje lleno de sombras. Y comprendo que haya gente en nuestro país, empezando por militantes del Partido Popular, que tengan dudas sobre la actitud del señor Sánchez viendo todo su currículum y viendo todo lo que ha hecho para llegar hasta aquí. ¿Teme usted un pucherazo electoral? Mire, yo creo que en este momento el Estado tiene las suficientes garantías para evitar el pucherazo electoral. Lo creo y además quiero creerlo. ¿Y qué va a hacer el Partido Popular para evitar eso?
Pues mire, el Partido Popular sigue estando atento a todas las decisiones del Gobierno. El Partido Popular ha dicho que la ley de nietos, que nosotros habíamos propuesto hace tiempo, de que un nieto que acredite el parentesco de forma clara de un abuelo que ha tenido que ser, que se exilió después de la Guerra Civil por motivos ideológicos o políticos, tendría el derecho a la nacionalidad española. Y eso habría que regularlo por una ley específica para ver los efectos, etcétera, etcétera. Y lo que ha hecho Sánchez es una instrucción, porque la gran abertura a más de 2 millones de nacionalizaciones españolas no se hace por la ley, se hace por una instrucción que dicta posteriormente y no ha abierto la puerta a los nietos, sino a los bisnietos o a los tataranietos. Yo doy el dato porque me parece muy significativo. Número de exiliados en Cuba, alrededor de 500, número de solicitudes de nacionalización, 350.000. Número de solicitudes de nacionalización en Buenos Aires, 650.000. Número total de solicitud, 2,5 millones. Bueno, comprenderá usted que esto, en defensa de la ley, tenemos que decir no, porque la ley no prevé esto, sino una instrucción. En defensa de la limpieza del procedimiento tenemos que decir no, y me remito al comunicado de los diplomáticos españoles y a la externalización de la comprobación de la documentación por parte de empresas públicas, incluso alguna de ellas cubana. Y en defensa del bienestar y de la sostenibilidad de la economía española tenemos que decir no, porque España no tiene capacidad para dar servicios públicos a 2,5 millones de personas más, de forma inmediata, más al 1,5 millones de inmigrantes irregulares. Pero el Gobierno ya nos ha anunciado que al menos 500.000 nuevos españoles podrán votar en las elecciones del año que viene. ¿Esto se puede parar de alguna manera o vamos a tener obligatoriamente que aceptar que esas 500.000 nuevas personas puedan ejercer su derecho? Los partidos políticos no tenemos legitimidad para dirigirnos a la Junta Electoral Central, pero desde luego sí tenemos opinión. Y el Partido Popular, partido mayoritario de nuestro país, sí dice que la instrucción por la que se amplía la capacidad de otorgar una nacionalidad a cualquier persona, bisnieto, tataranieto, de alguien que en el siglo XIX haya salido de España, no como consecuencia del exilio, obviamente, pues entendemos que eso es un otorgamiento de una nacionalidad extra lege y, por lo tanto, un ingreso en el censo electoral extra lege, por lo tanto, contrario a la ley. Yo tengo que pensar que la Junta Electoral este asunto lo tiene que valorar con muchísima meticulosidad y con muchísimo rigor, porque el censo depende de la Junta Electoral. Pero si puede haber recursos sobre actos concretos de otorgamiento de nacionalidad, pues utilizaremos todos los mecanismos legales para otorgar la nacionalidad a los nietos de los españoles que se exiliaron como consecuencia de la guerra y no regalar nacionalidades a personas que hayan tenido pues, un antecedente familiar en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Eso no lo hace ningún país de la Unión Europea. Verá usted, es que el pasaporte es el documento más importante que un Estado otorga a una persona. Por tanto, seamos sensatos y seamos razonables con este asunto. Nosotros no estamos de acuerdo con esa instrucción y no estamos de acuerdo con los efectos de la misma. Y si podemos, a través de actos interpuestos, en el caso de que la Junta Electoral no actúe, lo haremos, no tenga usted ninguna duda. ¿Y si llega al Gobierno, revocará esa instrucción? Es que esa instrucción es nula del pleno derecho. Por tanto, esa instrucción, en mi opinión, no puede producir efectos. Por tanto, no puedo pensar que todo el ordenamiento jurídico español y toda la jurisdicción y toda la Junta Electoral Central van a dejar este asunto. Yo comprendo que es muy difícil pronunciarse, sobre todo con la persecución de los órganos jurisdiccionales y de los órganos independientes del Estado que está haciendo el Gobierno de España. Pero cada uno tiene que cumplir sus obligaciones. Esa instrucción es ilegal. Y lo ilegal no se puede dejar sin efectos. Lo ilegal lo que no puede es producir efectos. Pero si llego al Gobierno, si llegamos al Gobierno, ya le aseguro que la nacionalidad no la vamos a regalar, que modificaremos el Código Civil para establecer una serie de requisitos para el otorgamiento de la nacionalidad española y que esa ley de memoria democrática en la que se inserta esa salida sobre el censo electoral y las nacionalizaciones, la vamos a derogar sin ninguna duda. No solo esa disposición, sino la totalidad de la ley de memoria democrática, sin ninguna duda.
Y respecto a la regularización masiva de inmigrantes, ¿qué harán ustedes? Porque ahí también se están concediendo muy alegremente, al menos en apariencia. La política migratoria más irresponsable de la Unión Europea es la del señor Sánchez de los últimos 7 años. La política migratoria del señor Sánchez va en contra de lo que votamos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Por eso lo hizo por Real Decreto. Va en contra del derecho europeo, del Pacto de Inmigración y Asilo y del Reglamento de Retornados. Va en contra, por lo tanto, de los aliados de la Unión Europea. La política migratoria del señor Sánchez pasa por el descontrol de las fronteras y por un efecto llamada. ¿Y cuál es lo que ha producido esta política? Pues ha producido que lo ilegal produzca derechos y que, por tanto, haya personas en otros lugares que digan la posibilidad de entrar en Europa a través de España, pues es, digamos, la puerta de entrada a la ilegalidad. Yo me presento de forma ilegal en el país y en pocos meses me otorgarán la ciudadanía y por lo tanto podré viajar por la Unión Europea y permanecer en España. El comisario ya ha dicho claramente que estas personas, a través de esta regularización, no pueden, y los Estados miembros pueden deportarlos a España, pero no es suficiente. Por tanto, fíjese, nuestro planteamiento es política migratoria ordenada, en función de las necesidades objetivas de nuestro país, sí. El que venga a aportar, el que venga a integrarse y el que cumpla la ley podrá convivir en nuestro país. El que venga de forma irregular, el que no venga a aportar, es decir, a trabajar, el que no se integre y el que, por supuesto, delinca, será expulsado de nuestro país. Pero todos estos que están siendo regularizados ahora, ¿esto se puede revocar o no? La regularización teóricamente es por un año. Y por tanto, finalizado ese año, legalmente, teóricamente, se puede revocar. Pero claro, el otro día veíamos un informe que no convalido la cifra, pero sí convalido la tesis del informe. Y es que una vez regularizado como consecuencia del arraigo de esa persona, una vez regularizado en el país, pues se podrá traer a sus hijos o a su familia. Por tanto, ya no estamos hablando de 1.300.000, podemos estar hablando de 2 millones, de 2,5 millones. En un país en el que ya el 20% de nuestra población es de origen extranjero. 20% de origen extranjero. En un país donde, desde que llegó Sánchez, hemos incrementado el número de inmigrantes en 4 millones. Y ahora le vamos a sumar 1.300.000 más el efecto del arraigo, que pueden ser 2,5 millones. Estamos hablando de una irresponsabilidad histórica, insisto, que desde el punto de vista económico, financiero, no podemos soportarla. Y no podemos soportarla porque no tenemos recursos para regalar tarjetas sanitarias o regalar matrículas desde la primaria, la secundaria y las escuelas infantiles. No podemos regalar pensiones no contributivas en su caso. No, la verdad es que la frivolidad del señor Sánchez en contra del derecho europeo, en contra de las Cortes Generales, no tiene límites. ¿Cuándo calcula usted que serán las elecciones generales? Pues mire, si al presidente del Gobierno le interesase España, serían de forma inmediata. ¿Por qué? Porque sabe que está colapsada la política española. Si a los socios que apoyan al Gobierno le interesase España, también serían de forma inmediata. Pero ocurre que los socios del Gobierno, los independentistas, cuando peor vaya España, más van a apoyar al Gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que las elecciones intentará Sánchez estirarlas todo lo que puede, si le dejan alguno de sus socios. Ahora bien, yo estoy convencido que Sánchez va a volver a perder las elecciones, como las perdió en el 23. En este caso va a haber un cambio de gobierno y ya le aseguro que yo no voy a participar en que la historia amnistía al señor Sánchez. No lo voy a hacer. Le voy a contar a los españoles la verdad. ¿Y tirará usted de la manta llegado al...? Les contaré todo lo que me encuentre, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de los gastos de defensa que ignoramos, desde el punto de vista de los compromisos que ha asumido de forma unilateral y en contra del Congreso de los Diputados en política exterior. El señor Sánchez estará sometido a la verdad del próximo gobierno. Y ese próximo gobierno tiene una responsabilidad, y es trasladarle a los ciudadanos todo lo que se ha encontrado. Y si de mí depende, le aseguro que lo haré. Sin embargo, las encuestas, señor Feijóo, reflejan un dato para el Partido Popular en este momento ligeramente inferior al que obtuvo en las elecciones de 2023. Yo no sé
¿Usted a qué atribuye esto? ¿Cómo es posible que con la que está cayendo el PP no esté más disparado? Álvaro, que no, hombre, que no. ¿Qué encuestas? Las de Tezanos. Bueno, estamos viendo que los porcentajes de voto de las encuestas no dan el mismo resultado que Vamos los 23. a ver, el Partido Socialista, el Partido Popular le sacó al Partido Socialista aproximadamente 1,2, un punto y medio. No hay ninguna encuesta seria que no diga que el Partido Popular le saca al Partido Socialista entre 4 y 7 puntos. Pues estos son los resultados. A mí no me preocupan las encuestas, a mí, tal como están, yo las firmo. A mí lo que me preocupa es consolidar en la noche electoral ese resultado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el Partido Socialista no se hunde tanto? No se hunde tanto porque ha absorbido a Sumar. Y Sumar pasa de 30 diputados a 7, 8, prácticamente desaparece. Y eso todo, pues el voto de esa izquierda se lo dio el Partido Socialista. ¿Y por qué el Partido Popular no sube del 34% y está en ese entorno? Al menos las encuestas que manejamos nosotros. Y sube medio punto, un punto, pero muchos más diputados de diferencia con el Partido Socialista. Bueno, porque Vox crece 3 o 4 puntos. Es que la tensión que estamos viviendo en España también está alimentando esos votantes que están cabreados y que creen que dando un puñetazo encima de la mesa se resuelven los problemas. Y los problemas no se resuelven a puñetazos. Los problemas se resuelven con estrategia, con determinación, con acreditar que el Partido Popular, que gobierna para el 70% de la población, es capaz de bajar los impuestos, es capaz de unir a la sociedad y a la comunidad autónoma donde gobierna, es capaz de aprobar presupuestos y de finalizar legislaturas. Si no los aprueba, convoca elecciones y que hay una forma y una alternativa distinta de gobernar. Pero cuando llegue el momento de las elecciones, cuando los españoles tengan que decir ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a posibilitar 4 años más de Sánchez? ¿De verdad que los españoles, incluidos votantes del Partido Socialista, se van a levantar en el año 27, 28, 29 y 30 con el señor Sánchez presidente de gobierno? ¿O todos aquellos, incluidos sus votantes, y por supuesto todos los que no quieren que ocurra, sabiendo que con una papeleta del PP está garantizado que eso no ocurra, no van a votar al PP? Bueno, esta es lo que se va a decir en la campaña electoral y lo que yo tengo esperanzas de que esos 20, 30 diputados que en este momento nos separan del Partido Socialista se pueda agrandar con los recuentos electorales en la noche. Y si usted no obtiene mayoría absoluta, si no la obtiene, ¿a quién le va a tender primero la mano? ¿A Vox o al PSOE? No, mire, el señor Sánchez es incompatible con el futuro de España. Yo no voy a ser cómplice del señor Sánchez ni voy a gobernar con él. Yo no puedo gobernar con una persona que está llena de corrupción en su partido, en su gobierno, y de momento todo parece indicar, ya tenemos una sentencia, en su casa. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado con él? Pues mire, la última vez que fui a Moncloa, y hace tiempo, ¿no? El señor Sánchez me había dado su móvil, cambió su móvil, no me lo ha dado, con lo cual... O sea, no hay ningún tipo de interlocución con el gobierno de España. Ya le estoy contando el detalle del móvil. Bueno, ya, yo cuando... ¿No le consulta sobre la cumbre de la OTAN? Nada. No consulta, yo creo que no consulta a nadie. No consulta a su partido, no consulta a su gobierno, toma las decisiones de forma autoritaria, no respeta las votaciones en las Cortes Generales, se ríe incluso de las Cortes Generales cuando le pedimos por mayoría absoluta que dimita. El señor Sánchez hace lo que quiere, lo que le da la gana. No cree que España es un país de 50 millones de ciudadanos libres e iguales. No cree que el Estado de Derecho es determinante y es el código de circulación de cualquier político, el respeto a las sentencias, el respeto a la ley. No, el señor Sánchez se presenta y actúa como un presidente autoritario. Y además el señor Sánchez es un personaje muy conflictivo. Lo ha sido desde el principio como secretario general de su partido, lo ha sido como presidente de gobierno durante todo este tiempo, lo es con sus aliados, y la mezcla de conflictividad y autoritarismo es una mezcla letal para la convivencia en nuestro país. Lo que pasa es que es muy inquietante, siguiendo con su argumentación, lo que pueda venir ahora en los próximos meses, porque seguramente un perfil como el que usted retrata no se va a dejar fácilmente arrebatar el poder. Bueno, es que ya no se deja, porque claro, imagínese usted
que usted es el presidente del gobierno, llega al Congreso, se somete a votación la solicitud de su dimisión, la mayoría absoluta le pide su dimisión y usted se levanta y se ríe, ¿no? Pero fíjese, es que ya empieza a estos tics autoritarios ya no solo a verbalizarlos, sino a consolidarlos. La reacción de la portavoz del gobierno y de un coro de ministros a la sentencia del hermano del señor Sánchez, de 9 años de inhabilitación, ha sido peligrosísima. Es que no hay antecedentes. Es que diga la portavoz del gobierno que esta sentencia lo que busca es el deterioro del presidente del gobierno. Que diga el coro de ministros que esta sentencia por unanimidad de la audiencia de Badajoz es una sentencia para derrocar al gobierno, es claramente una manifestación en contra de la democracia española. Es la debilitación máxima que hemos visto desde un gobierno central a la democracia en nuestro país. Los demócratas sabemos perfectamente cuáles son las reglas de juego. El poder judicial y su independencia, el poder legislativo y su soberanía, y el poder ejecutivo que se somete a los poderes anteriores y cumple sus competencias estrictamente. El hermano del presidente del gobierno ha sido juzgado y condenado por nepotismo. Estaba acusado de 3 delitos. 3 delitos. Le condenan por 1. Por fabricar una plaza que no era necesaria, queda demostrado en el sumario, que ya los funcionarios de la Diputación, en cuanto le obligan a convocar una plaza, ya se mandan correos entre ellos y le llaman la plaza del hermanísimo, y que se acreditó efectivamente que esa plaza no era necesaria porque posteriormente se cambió su contenido, y además se acreditó que el hermano del presidente no iba a trabajar con carácter general, y por si fuera poco, los 60.000 euros de su nómina pues no tributaba en España porque decía que vivía en Portugal. Oiga, pero ¿de verdad que el gobierno puede estar a favor de esto? ¿De verdad que el gobierno puede estar a favor y apoyando al expresidente del gobierno, el señor Zapatero, que lleva meses desaparecido sin dar cuenta de las joyas que tiene en la caja fuerte? ¿De verdad que tenemos a un gobierno que está apoyando a los delincuentes y está atosigando a los jueces para que no investiguen, so pena de una campaña desde Moncloa y desde las cloacas? Mire, si el gobierno estuviese seguro de lo que ha hecho, ¿por qué montan las cloacas e intenta desactivar a jueces y fiscales que le están investigando? Algún día la historia de estos 7 o 8 años del Partido Socialista con Sánchez será analizada por gentes sin la inmediatez de lo que tenemos que hacer nosotros ahora, y será los 8 peores años de la calidad democrática de nuestro país. ¿Y sus relaciones con Abascal cómo van? ¿Han mejorado? Intento llevarme bien con los líderes políticos de mi país, lo que pasa es que con el señor Sánchez es imposible, porque yo defiendo España y el señor Sánchez defiende sus intereses personales, ¿no? Yo soy una persona que me he dedicado toda mi vida a los asuntos públicos y, por tanto, mi objetivo fundamental y mi primer mandamiento es España por encima de todo. Y como tengo ese mandamiento, pues me tengo que entender con el señor Abascal. ¿Por qué? Porque por encima de mi carrera política, por encima de mi partido, está mi país. Y en este momento, la única solución que tenemos en los gobiernos de comunidades autónomas cuando no tenemos mayoría es llegar a un acuerdo con la tercera fuerza política, a la que votan en las últimas elecciones más de 3,5 millones de personas, que comprenderá usted que no hay 3,5 millones de fascistas en España, ¿no? Por tanto, la relación con el señor Abascal es fluida, es respetuosa, es discrepante en algunas cosas, no en pocas. En otras hemos aproximado posturas y yo espero seguir manteniéndola porque creo que es lo mejor para mi país. ¿Qué es lo que más le preocupa de Vox? Lo que más me preocupa de Vox es que no tenga claro que España está por encima de los intereses de su partido. Lo que me preocupa de Vox es que no tenga claro que el Estado de las Autonomías ha venido para quedarse. Y lo que me preocupa son determinados planteamientos en política europea. Lo que me preocupa de Vox es que haya hecho un campañón en contra de Mercosur,
a pesar de que sabe que en este momento de tensión geopolítica, el abrir un espacio de 300 millones de habitantes hispanos, o al menos portugueses e hispanos, es bueno para la agricultura, para la ganadería de nuestro país. Y en aquello que podamos tener dificultades, el acuerdo lo suficientemente sólido para establecer garantías e interrumpir exportaciones. Eso es lo que me preocupa. Yo he vivido las elecciones en Aragón, las elecciones en Extremadura y Castilla y León, y Vox ha sido durísimo contra Mercosur. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es la solución alternativa? La solución alternativa es cerrar nuestro mercado ganadero y agrícola a 300 millones de consumidores. La respuesta es no. Además, hemos conseguido 400 millones de euros más para la PAC, como consecuencia del acuerdo de Mercosur, ¿no? Ese tipo de cosas que, en mi opinión, ponen por encima sus intereses electorales de los intereses de España, es lo que más me preocupa de Vox.